Hola, ahora sí. Ya, ahí se están conectando. Vamos a esperar un momento que tengamos un poco más de asistencia y comenzamos. Ahí estamos. Vale, voy a compartir la pantalla. Ok. Ven mi pantalla, ¿no? Parece que sí. Sí, profe. Ya, súper. Ok, ya a ver. Les mandé todo lo que hicimos hoy. Por la mañana les mandé los archivos que alcanzamos a hacer, les mandé un PDF con las anotaciones que hicimos y ahora lo voy a utilizar para, bueno, básicamente para ir viendo cómo podemos ir revisando hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar y los modelos, fundamentalmente, ¿ya? Les mandé los archivos, el main, pueden continuar desde ahí o pueden utilizar sus archivos en particular. Tuve una consulta que me hizo Jorge durante como a las 12:30 en relación a la simulación que estaba haciendo, que al parecer ya tuvo algunos resultados o que estaba en vías de obtenerlo, así que no, si ustedes ya lo obtuvieron, fantástico, básicamente, ¿ya? Vamos a seguir trabajando en la realización del problema. Ya tenemos entonces, habíamos quedado en que teníamos una función que se llamaba CSTR1 y que básicamente es una resolución algebraica, ¿ya? Entonces, de acuerdo a nuestro análisis que estábamos haciendo los documentos que yo les mandé, respecto a la estrategia de resolución, el siguiente paso era resolver el separador Flash. Y a diferencia de los otros, habíamos quedado en que el separador Flash, lo íbamos a resolver mediante un método numérico de simulación. ¿Ok? Entonces, básicamente, al finalizar la clase anterior, ya sabíamos que esta función simula hasta el CSTR. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a simular el separador Flash. ¿Ya? Y aquí es... Perdona, ¿hay una pregunta? No, no hay pregunta. ¿Hay pregunta? No, ok. En relación al separador Flash, vamos a considerar que en este caso la simulación es numérica. Va a ser una simulación numérica. ¿Y qué implica que existe una simulación numérica? A diferencia de los otros casos, ahora la función que vamos a usar es una función que es distinta. Entonces, cuando decíamos que era algebraica, nosotros entrábamos con lo que conocemos y salíamos con la solución. Pero en el caso de una resolución numérica, vamos a entrar con un iterador, vamos a entrar con las variables de decisión. Entonces van a ser las variables de entrada a la función, que le vamos a llamar, por ejemplo, flash-1, y vamos a salir con ¿qué cosa? ¿Vamos a salir con la solución? No deberíamos, pues, porque lo que vamos a hacer es hacerlo de manera numérica, y por lo tanto vamos a aplicar un método que lo que hace es que evalúa si es que ya la solución iterando con el XK, o sea, con los iteradores, y para eso lo que hace es evaluar la función evaluada en el punto que estamos iterando y evaluar si su norma es menor o igual a una tolerancia. ¿Ya? Entonces, esa función flash1 que se llama, que le pusimos flash1, siguiendo la misma lógica del problema, tendríamos que definir cuáles son las entradas del separador flash. ¿Ya? Y básicamente, nuevamente tenemos que vamos a tener unas variables de decisión, vamos a ponerle u-f, que van a ser las variables de decisión del flash, que van a ser el flujo 3, que ingresa, y aparte va a ser la composición
de 3 que ingresan en el sistema, y aparte nosotros sabemos que, vamos a ponerle un punto y coma mejor para que quede como un vector columna, conocemos la temperatura del flash, que la definimos acá arriba, 408 Kelvin, la presión del flash, que está definida un poco más arriba como 2 atmósferas, la presión de operación del flash, y esas serían las variables de decisión del separador flash. Entonces aquí están las variables de decisión. Y como parámetros del separador flash, en este caso necesitamos las presiones de vapor, que bueno, acá no aparecen, no están en este punto, y las podemos definir directamente dentro del flash, para que sea más sencillo. Entonces vamos a decir que los parámetros del flash, en este caso los vamos a definir, no, mejor definámoslo acá y así lo hacemos más como genérico. Entonces voy a revisar un momento el enunciado del ejercicio, ya para revisar cuáles son los iteradores, o sea, cuáles son los parámetros de la presión de vapor. Dice que es, básicamente 4665 y 1910. Entonces van a ser. Vamos a poner, entonces como parámetros del sistema también las constantes de Antoine. A, que va a ser un vector de 2 elementos, que va a ser el vector de los parámetros 4,665 y 4,421, o sea, los elementos que están sin la dependencia de la temperatura en las relaciones de Antoine. O sea, va a ser 4,665 y 4,665, y el otro es el 4,421. 21. Estas van a ser entonces las constantes de Antoine, que no dependen de la temperatura, y las otras constantes las vamos a llamar B, y esas van a ser lo que está con la dependencia de la temperatura, que van a ser menos 1910 y menos 1565. Entonces van a ser menos 1910, 1910 y menos 1565, 1565. Y esa sería las constantes de Antoine, pero ahora con la dependencia de temperatura. Constante de Antoine con dependencia de temperatura. Ya, solamente para que se hagan la idea, vamos a decir que el logaritmo en base 10 de la presión de vapor es igual a A más B dividido T, donde la temperatura está en Kelvin y la presión de vapor está en atmósferas, de acuerdo al enunciado del problema. ¿Ya? Entonces vamos a definir que el vector de parámetros del flash va a ser un vector que está concatenado con A, y hacia abajo está los parámetros B, entonces representan estos parámetros de Antoine. ¿Ya? Ok, entonces tenemos los parámetros, tenemos las variables de decisión. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir las iteradores iniciales. Vamos a decir que vamos a obtener los valores x0 del flash. Vamos a poner x0-f. O sea, van a ser los iteradores iniciales del flash. Entonces, para eso, si ustedes revisan el PDF que les envié con el modelo de este problema, vamos a ponerlo acá yo. Entonces me voy a ir directamente a la parte del separador flash. ¿Ya? Que era, ustedes tienen este modelo que está acá. Y noten que este separador flash tiene 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Eso implica entonces que yo debiese obtener el valor debiese dar como iterador inicial 6 variables que van a ser el resultado finalmente. ¿Okay? Igual existen algunos despejes que podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos el valor de I reemplazarlo en el balance de materia por componente para que quedara solamente con X. En el caso lo mismo para el balance de materia de B, lo mismo podríamos hacer. Y eso también tendríamos que reemplazarlo en la ecuación de Rutherford-Rice. De esa forma solamente necesitaríamos 4 iteradores iniciales, porque usaríamos como ecuaciones
balance de materia por componente, balance de materia total y ecuación de Rutherford-Rice. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos entonces a definir como variables de incógnitas para este problema las composiciones XA5 y XB5. Entonces vamos a poner acá que van a ser XA5, XB5 y los flujos F4 y F5. Entonces vamos a poner como iteradores inicial. Ok, los vamos a poner en ese orden y básicamente podemos, por ejemplo, identificar que el compuesto más volátil es el compuesto A, entiendo, porque está con un valor mayor al momento de calcular la función de presión de vapor. Entonces vamos a decir que al ser el más volátil el compuesto A, cual podemos después mejorar esta apuesta que vamos a hacer, vamos a decir entonces que el XA50, ya, o sea, el iterador inicial del XA5 va a ser igual al XA3, perdón, X3A que le habíamos puesto ahí, y esto sería X5A0, multiplicado por un factor que lo amplifique, pensando que, en este caso no que lo amplifique, sino que lo disminuya porque el flujo 5 está por debajo del flash. Entonces vamos a multiplicarlo, por ejemplo, por 0,9. Vamos a decir que el 90% en fracción molar lo que se va hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, si yo ocupo ese como iterador inicial, el segundo iterador inicial, que sería X5B0, sale como una consecuencia del iterador inicial anterior, porque sería 1 menos el iterador inicial anterior. De esa forma tengo los dos. Ya, y ahora me falta el F4, 0 y el F5, 0. ¿Ya? Entonces acá aparece un tema relevante y que tiene que ver cómo calculamos estos iteradores iniciales. Y ahí es súper importante que lo tengamos una estrategia para el cálculo. ¿Ya? Una opción fácil, sencilla, podría ser simplemente decir, la corriente se divide en dos. O sea, la corriente de entrada se divide en dos. Entonces yo podría decir, o se divide por una fracción que yo defina. Por ejemplo, voy a definir que esa fracción, F, le voy a poner, va a ser 0,5. Entonces voy a decir que el F40 podría ser, por ejemplo, el F3 multiplicado por F, y el F50 que sea el F3 multiplicado por 1 menos F. O sea, hago una ponderación de una fracción que yo me invento, de división. ¿Ya? Y eso podría ser una opción, y es válida, y básicamente, ¿por qué lo hacemos de esa forma? ¿Por qué, por ejemplo, usamos esta definición del iterador inicial que está acá? Porque estamos asegurándonos de que la suma de las fracciones molares se cumplan, y en el caso de este factor F y poner 1 menos F, estamos asegurándonos que el balance de materia se cumpla, que es súper relevante al momento de hacer de tener iteradores iniciales. La idea es que sean buenos iteradores iniciales, o sea, que cumplan ciertas ecuaciones al menos. Y la otra opción, que la vamos a dejar pendiente como iterador inicial, sería resolver los balances de materia, si tampoco es despejarlos, porque acá con estos dos iteradores iniciales podríamos hacerlo. Se lo vamos a dejar para el final si es que alcanzamos. Entonces, el X0 del flash... Profe, Dígame. una pregunta. Usted acaba de mencionar que ahora lo dividimos la corriente arbitrariamente en la mitad, Sí. pero y dijo que aparte se aplicaba el otro método de resolver los balances. Sí. ¿Qué pasa cuando no se puede aplicar la de 0,5 como en este caso? ¿Yo puedo aplicar otra sin tener que resolver los balances? Claro, o sea, de hecho yo podría poner como iterador inicial que F4 y F5, 0 van a ser igual a F3. No se cumplen los grados de libertad, pero bueno. Lo más terrible que pasa es que no encontremos solución y tengamos que darnos otros iteradores iniciales. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Pero Diego, de todas maneras, te ponen a la pregunta porque los iteradores iniciales es un dolor de cabeza un poco. En relación a eso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué les aconsejo que pueden hacer? ¿Ya? Tomando en cuenta que ustedes se dieron como iterador inicial el X5 de A, ustedes con este X5 de A pueden calcular el I4 de A, porque conocen la temperatura y por lo tanto pueden calcular la presión de vapor, conocen la presión y conocen el equilibrio.
sea, yo podría hacer esto. De hecho, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo podría decir que un valor que yo me inventé del x5 a 0, que es un 90% del x3a, podría salir, sería en este caso el i4, perdón, esto es x5a, sí, i4a 0, que es una variable auxiliar que yo me voy a dar, va a ser igual a la presión de vapor de A dividido por la presión del flash. O sea, sería A1, la posición 1 del vector A que yo definí ahí arriba, ¿ok? Más B1, la posición 1 del vector B que yo definí acá arriba, que es el menos 1910, dividido por T, temperatura del flash, y a eso tendría que elevarlo a 10 porque esto es el logaritmo en base 10, 10 elevado a. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Y esto estaría todo multiplicado. Vamos a ponerle aquí un valor grande, un paréntesis grande, que está multiplicando al x a 0. Entonces, ¿qué hacemos con esto? En vez de calcular esa fracción de división que es arbitraria, voy a calcular el valor que está en equilibrio con mi iterador inicial. ¿Vale? Y una vez que este valor de equilibrio, que tengo de equilibrio, que está en el iterador inicial, lo que puedo hacer es darme, yo de manera arbitraria, vamos a ponerlo acá, vamos a dejar, perdón, el f, una fracción de, en este caso tengo el i a 4, tengo, sí, perfecto, tengo ese valor que está ahí. Entonces yo, por ejemplo, de acá puedo intentar despejar, me puedo dar, por ejemplo, una fracción de división al mismo 0,5, y puedo entonces calcular el F4 así, y el F5 calcularlo, por ejemplo, al momento de resolver el balance de materia por componente. O sea, en vez de calcularlo de esta forma, obtenerlo a partir de F4 por XA4 más F5 por I4A0, y eso dividido por el F3. Entonces, de esa forma, cumplo con el balance de materia por componente. Y hay otras formas que también se pueden hacer, y básicamente la idea es explorar aquella que funcione para resolver el problema dando unos iteradores iniciales buenos. Generalmente, Diego, darse esta fracción de división igual ayuda porque básicamente yo estoy forzando a que el iterador inicial cumpla los balances de materia por componente. ¿Ya? Entonces también lo vamos a tomar por ahora como es. Entonces, Gracias por vamos la a aclaración. definir que el iterador inicial entonces va a estar dado por el x5, por el xb5, por el f4 0 y por el f5 0. Eso va a ser mi iterador inicial. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el problema numéricamente, y para eso lo primero que tenemos que hacer es crear la función flash. Entonces guarden, vamos a hacer un view, y vamos a abrir una segunda carpeta, o sea, un segundo archivo, donde vamos a crear una función que le vamos a llamar separador flash. Ya cerrado. ¿Ya? Y ahora es súper importante que nos detengamos un momento y hagamos el ejercicio de revisar qué diferencia hay con la resolución algebraica, ¿ya? Porque esto es la clave al final para entender cómo se resuelven las unidades, ¿ya? En el caso de la simulación algebraica, yo básicamente creaba una función que me entregaba como resultado la solución. Pero en este caso, no lo vamos a hacer así, sino que esta función me va a entregar los balances evaluados en los iteradores, f, que tienen que ser igual a 0 cuando se resuelve. Y lo que vamos a tener como el nombre de la función, que se llama flash-1, y como variable de entrada vamos a tener los iteradores, sus respectivos grados de libertad o variables de decisión, y los parámetros. Voy a poner un n. Entonces recuerden, cuando estamos trabajando con un método de simulación algebraica, en vez de poner acá f, pondríamos directamente la solución, como es el caso, por ejemplo, del mixer o del CSTR. Pero en este caso, esta función es la que nos va a permitir evaluar si es que el iterador es la solución o no. ¿Ya? ¿Hay preguntas respecto a esto? ¿Nos queda claro?
¿Sí? ¿No? Ok, vamos a decir que sí. Ok. Si tienen duda, levanta la mano. Entonces, en esta función flash, que la vamos a guardar, ¿ya? Esta función flash que la vamos a guardar, lo que va a hacer ahora es que vamos a hacer la traducción que hacemos habitualmente, y a continuación vamos a plantear los balances, que ahora ya no van a ser despejados, sino que van a ser evaluados en el iterado. ¿Ya? Entonces vamos a partir con X. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que X tenía ese orden, las fracciones molares y los respectivos flujos. Entonces vamos a decir que el X5A va a ser igual a la primera posición de X, que el X5B va a ser la segunda posición de X, el F4 va a ser la tercera posición de X, y el F5 va a ser la cuarta posición de X. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos acá? Vamos a dejar anotado que tenemos 4 variables. Por lo tanto, F tiene que tener dimensión 4 para que los grados de libertad calcen. ¿Ya? Luego vamos a hacer la traducción de las variables de decisión, que en ese caso sería F3 es igual a U1, X3A es igual a U2, el TF es igual a U3, y el PF igual a U4. ¿Ya? Entonces tenemos, estos son las variables de decisión. Y finalmente tenemos los parámetros, que serían en este caso las constantes de Antoine. Entonces vamos a decir que A va a ser el A minúscula, o sea, del vector A va a ser la posición 1 y 2. Va a ser fila 1 hasta fila 2, columna 1. Y B va a ser la posición 3 y 4, o sea, fila 3 hasta la 4, columna 1. Estos son los parámetros de Antoine. Ok, entonces voy a volver al modelo que habíamos definido nosotros, y como yo les comentaba, la idea era que estas dos ecuaciones de equilibrio las iba a reemplazar, o sea, iba a despejar el valor de I. Sebastián, cuéntame. Puede volver a la ecuación que no alcanza a copiar. ¿De cuál, perdona? ¿El modelo? La función. No, la función del claro. flash. Ya, entonces, esta función del flash tiene 4 incógnitas, y por lo tanto tenemos 4 ecuaciones que tenemos que sacar del flash para poder evaluar si es que estamos en solución. Entonces, ¿cuáles son las 4 ecuaciones? Todas menos los equilibrios, porque eso los voy a reemplazar. ¿Ya? ¿Y cómo reemplazamos? Podemos definir entonces una variable auxiliar que se llama I4A, y que es una constante de A, Ka, por ejemplo, o mejor, la primera posición de un vector de equilibrio multiplicado por X5A. ¿Ya? ¿De dónde apareció ese K, dirán ustedes? No ha aparecido, pues lo tengo que definir. Se lo vamos a definir de inmediato. Y tenemos I4B, que sería la segunda posición del equilibrio, por el 5X5B. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir las constantes de equilibrio. ¿Ok? Para definir las constantes de equilibrio lo vamos a hacer con un ciclo for, porque son dos constantes de equilibrio que vamos a hacer. Vamos a decir, para cada uno de los compuestos, vamos a calcular la constante de equilibrio. ¿Y cómo la vamos a calcular? Vamos a decir, la posición iésima del vector K va a ser igual a 10 elevado a, paréntesis, ahí, la posición iésima del vector A, más la posición iésima del vector B dividido por la temperatura del flash, y todo eso dividido por la presión del flash. ¿Ok? Entonces tenemos, de esta forma hacemos la constante de equilibrio para el compuesto A, que va a ser K1, y para el compuesto B, que va a ser K2, y entonces tendría acá que la ecuación de equilibrio me falta ahí un K2. ¿Ok?
Lo guardamos y continuamos. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? ¿No levantamos la mano? Ya. Ok. Entonces ahora, como usamos esa ecuación, la reemplazamos, o sea, definimos lo que es lo mismo, una variable auxiliar, I4A e I4B, que es la que vamos a usar para definir las 4 ecuaciones que faltan, las vamos a definir ahora. Entonces vamos a decir que F va a ser un vector de 4 elementos. Vector columna de 4 elementos. ¿Ya? Donde vamos a tener lo siguiente. La función va a ser balance de materia A, balance de materia B, balance de materia total, ecuación de Rutherford-Rice. ¿Por qué no los equilibrios? Porque ya los reemplacé. Están fuera de lo que queremos hacer. Entonces partamos por los balances de materia. Entonces vamos a decir que el primer F es igual a el F, perdón, no F1, F3, multiplicado por el X3A, menos F4 por X4A, menos F5 por X5A. Noten que no existe el X4A, sino que lo que existe es el I4A, que está definido allá, en la línea 11. Por lo tanto, acá hay que ponerle un I4A. ¿Ya? Si hacemos el balance de materia B, sería la posición 2, que sería el balance de materia B. Voy a copiar y voy a pegar. Pero ahora tendríamos que poner acá el 1 menos X3A. En vez de poner el I4A sería el I4B, y en vez de poner el X5A sería el X5B. Y eso es todo. ¿Ya? Tendríamos el balance de materia total, que sería el F3, que sería F3 menos F4 menos F5. Y finalmente la ecuación de Rutherford-Rice, que dice que sería la cuarta posición sería la suma del X5A más X5B menos la suma del I4A más I4B. ¿Ya? Y ahí estarían las 4 ecuaciones. Entonces noten acá que tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Eso es súper importante, y porfa, cuando hagan este análisis, cuando les toque resolverlo, y en general, o sea, cuando resuelvan un problema numérico, se tiene que cumplir esto, porque si no, el sistema no tiene los grados de libertad cerrados, y el código, el programa, les puede dar solución, pero esa solución no es la correcta, no es una simulación, es una optimización de hecho. ¿Ya? Ténganlo en consideración. Vale. Perfecto, entonces tenemos este balance de materia por componente y la ecuación de Rutherford-Rice, y entonces vamos a hacer un F-test, pero antes quiero preguntarles, ¿hay alguien que en este momento esté atrasado, que me quiera hacer una pregunta? Que se quedó pegado en alguna parte y dijo, no, pegada, que no entiende algo que necesitamos que lo vuelva a revisar. Sí, profe. Dígame. Es que quiero que si me puede volver a repetir lo del F en la función. ¿Dónde, Diego? La segunda letra. No, ahí mismo. Esa misma. La del F que explicó algo que es lo que retorna la función flash. Ah, sí, pues porque cuando nosotros resolvemos un problema numérico, nuestra función que planteamos, que la resolvemos con el método de Newton, lo que hace es evaluar si es que el iterador que está entregando el método de Newton es correcto. Sí. Y la forma de evaluar que el iterador que nos está entregando es el correcto es reemplazar en los balances. Entonces, ¿cuál es el iterador? X. Está compuesto de X5A, X5B, F4 y F5. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el método de Newton es que va a evaluar con distintas combinaciones de estas 4 variables, de acuerdo a un iterador inicial que yo le voy a dar, y cada vez que quiera saber si es que el iterador es el correcto, va a entrar esta función. Y espera como resultado la función de los balances de materia y energía y ecuación de Rutherford-Rice, si es que fuese el caso, evaluada en ese iterador, y solamente parará cuando la función sea 0. Entonces, básicamente, numéric, cuando resolvemos con el método de Newton,
A diferencia de las funciones que hicimos antes, que entrado con U, salgo con la solución, acá entro con la idea de solución, Sx, entro con U y alfa, y obtengo como resultado una especie de indicador que esa es la solución o no. O sea, los balances evaluados en el iterador. ¿Ya? Perfecto, gracias. ¿Y cómo sabemos que es correcto los iteradores que me estoy dando? Porque el F1, F2, F3 y F4 deben ser 0. Si no, no son ni buenos. ¿Ya? Entonces, de hecho, lo que podemos hacer antes de resolverlo con el método de Newton es preguntarnos si son unos buenos iteradores iniciales o no. Lo que nos vamos a dar. Entonces vamos a hacer una llamada que siempre yo les recomiendo que la hagan cuando están trabajando con una resolución numérica, que es este ftest, y que básicamente lo único que hace es reemplazar el iterador inicial en su función. Entonces para eso tendríamos que poner el x. La primera componente del flash 1 es el iterador, x. ¿Cuál es el iterador inicial que nos dimos nosotros? x0f. Entonces ese es el que vamos a reemplazar para ver qué tan mal o qué tan bien es el iterador inicial que nos dimos. El segundo argumento de la función son las variables de decisión. En el main esas variables de decisión se llaman u sub f, así que lo vamos a reemplazar acá. Y el tercero corresponde a el vector de parámetros a sub f, o sea, ese que está ahí. ¿Ok? Guardamos. Y ahora vamos a hacer correr esto con el ftest. ¿Por qué lo vamos a hacer con el ftest? Porque nos vamos a preguntar si es que quizás hay algún error en el cálculo de los en el cálculo interior de la función flash que puede pasar antes de meternos al fsolve. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos perdidos? ¿Perdidas? No, todo bien. Ya. Ok, entonces voy a darle run y voy a darle run, como ya sé que el CSTR simula, pues ya lo hicimos, entonces voy a ahora seguir hasta el siguiente paso, que es la línea 56 en mi caso, que corresponde a la definición de las variables de decisión. Entonces me voy a preguntar, ¿es la variable de decisión ordenada de acuerdo a lo que yo quiero? Veamos. Tiene F3, que es 0,08, ya lo sabíamos, el X3A, que es 0,37, el TF, que es 408 Kelvin, y la presión, que son 2 bares. Entonces, UF está compuesto, ordenado de acuerdo a lo que yo quería. Sigo entonces con el vector de parámetros, que tiene dos elementos que son positivos, que son el 4,665 y el 4,421, y el siguiente dos elementos son negativos y del orden de 10 elevado a 3. Están ahí sus respectivos valores. Esos que están acá, y el B, que está 1910 y 1565. A continuación, el X5A es un valor, en este caso, más pequeño que el X3A porque yo lo multipliqué por este número, arbitrariamente. Estamos calculando un iterador inicial. El X5B0 lo voy a obtener como 1 menos eso. Está bien, ese es el valor que yo había supuesto. La fracción F la definí como 0,5 y el F4 sería la mitad de F3 y el F5 sería la otra mitad. Está bien. El iterador inicial está compuesto de 4 elementos que son en orden XA0, XB0, F4,0 y F5,0. Sí, está de acuerdo. Entonces, como todo eso hace lo que yo quiero que haga, que yo definí que tenía que hacer, me voy entonces al step in y voy a entrar a la función flash. Entonces ahora estoy acá en la función flash. Voy a revisar. El X, los valores de X son los que corresponden, X5B, 0,667, 0,04 y 0,04. Esos son los iteradores iniciales. El valor de U fue correctamente transcrito a sus valores, a su nomenclatura de ingeniería, sí. ¿Los vectores de parámetros d'Antoine, A y B, están bien obtenidos? Sí. Entonces, con todo eso, voy a calcular un equilibrio para el compuesto A y un equilibrio para el compuesto B. Ahí están los dos. Y una vez que tengo eso, voy a calcular el I4A, que sería 0,16 en este caso, que sería el X5A multiplicado por 0,48,
y vamos a decir que I4b es un número más grande que 1. Lo cual es raro igual porque estamos en una fracción molar. Pero básicamente si es que el cálculo del K está bien, lo que significa es que el iterador inicial es el malo. O sea, acá no vamos a obtener una solución. ¿Ya? No hay que asustarse en ese sentido. Entonces, a continuación, ¿qué hicimos? Fue definir un vector de 4 elementos, los cuales los vamos a reemplazar con los valores de balance de materia A. No cumple el balance de materia A, mi iterador inicial. Balance de materia B. No lo cumple tampoco. Balance de materia total. Sí lo cumple, porque nosotros nos dimos que F4 y F5 cumplían F3. O sea, fue un dato que nos dimos nosotros como para que algo fuera tan malo el iterador inicial. Y el F4, la ecuación de Radford-Rice, no la cumple. Tendría que ser eso 0 y no lo es. ¿Ok? Entonces salimos de acá y nuestra función ftest tiene 4 elementos para 4 iteradores iniciales y están ordenados de acuerdo a lo que yo quería. Balance de materia de A, B, balance de materia total y ecuación de Radford-Rice de manera correspondiente. O sea, básicamente, sí, así es como debiese obtener los resultados de la función ftest. ¿Ya? Entonces, de esta forma podemos darle el OK a la función ftest porque el modelo está bien escrito y tiene una estructura lógica y secuencial, y entonces ahora nos vamos a resolverlo como tal. ¿Ya? Y para resolverlo ahora sí vamos a usar la función fsolve, que tiene como primer argumento y obligatorio la posible solución del flash. Y como segundo argumento o optativo, el valor de la función evaluada en la supuesta solución. Vamos a poner los dos. Entonces vamos a llamar a la función fsolve, que es el método de Newton, y la función fsolve, como ustedes ven acá, tiene dos argumentos: la función que queremos que cuando termine de iterar sea con norma menor a una determinada tolerancia, o sea, eso sería flash-1, que tiene tres argumentos. Tiene un argumento x, tiene un argumento u, que en este caso le llamamos uf, y un tercer argumento de parámetros que le llamamos af. ¿Ya? Y como esto es la función que vamos a iterar, nosotros le vamos a decir que queremos que itere con la función, con la variable x que corresponde a la primera posición de este argumento. Y recuerden, si yo acá le hubiese puesto t, por ejemplo, entonces acá tienen que ponerle eso. Eso significa que el primer argumento es el que se va a utilizar como iterador. ¿Vale? Y a continuación vamos a poner el iterador inicial, que sería el x0-f. Y vamos a intentar resolverlo. Ok, hasta acá. ¿Hay dudas? ¿No? A mí no me está corriendo, estoy corrigiendo mis errores. Ya. Estoy atrapado en el Apurón América 2. ¿Dónde está atrapado, Sebastián? Definiendo el I4B, pero creo que es porque escribí mal algo. ¿Puede ser porque le pusiste K1? No, está acá 2. Dice, el error dice index exceed the number of R elements. Creo que... Creo que lo encontré. No, aún no. Ya. Mándamelo si quieres, Sebastián, y lo veo yo acá. Ya. Disculpe, profe, una consulta. Dígame. ¿Ya calculó el cuánto debía darle la solución de fsolve? No, todavía no. Ahora yo lo iba a hacer, pero estaba preguntando si tenías dudas antes de hacerlo. Ah, ya. Okay. ¿Tienes más dudas? No, yo no tengo dudas por el momento. Sebastián, ¿te funcionó? Aún no. Ya. ¿Quiere compartir su pantalla o me lo manda y yo lo reviso como lo hicimos la otra vez con el otro Sebastián? No creo que no hace falta. Es que son problemas de que estoy escribiendo mal. Parece que lo estoy escribiendo mal. Ya. Bueno, si tiene dudas me lo puede mandar. Le voy a dar step. ¿Cuáles eran los números finales? La solución final. Esto es XA, XB, F4
y F5. Me refiero del F-test. Ah, del F-test, perdona. Del F-test es 0,0098 menos 0,276, 0 y menos 0,45. ¿Y cuáles eran los iniciales? Los iniciales que yo medí, que es 0 inicial del separador flash, es, Sí, por favor. déjame verlo, es el X0 flash. Eran eso, 0,33, 0,6677, 0,04 y 0,04. Un segundo, por favor. Sí. Jorge, por mientras que el Sebastián está terminando. Jorge, tú querías saber si es que, cuál era la solución. ¿A cuánto dijo que eran? Esos son los iteradores iniciales. Sí, quisiera saberlo. Ok. Esos son, Jorge, los resultados de esta primera vez que resolvemos el flash. Ya. Los últimos dos, ¿cuáles son? Flujo 4 y flujo 5 respectivamente. Ah, ya, está bien entonces. Gracias. ¿Sí? Ya. Me está dando un valor distinto en el F-test. ¿Puedo ver la ecuación, la función Sí, claro. de nuevo, por favor? Ahí está. Ya, al resto, ¿hay alguien que necesite revisar algo de su solución? ¿A todos les corrió el flash? A mí se me ocurrió, por lo menos. Ya. Muy bien. ¿Puedo ver de nuevo el F-test, por favor? Los valores, perdona, me dijiste los valores. Sí, por Sí. favor. Esos son, Sebastián. Me dan bien los tres primeros, pero el RR no me está dando. Ay, ¿será, por ejemplo, que te faltó un menos? Con un paréntesis. Sí, aquí está. Ya, Ahora sí, me dio. súper. Ya, Gracias. dale. Ya continuamos entonces. Entonces, voy a sacar el breakpoint acá, entonces voy a deshabilitarlo y luego lo voy a borrar. Y acepto. Entonces se fue. Vamos a guardar. Y entonces ya tenemos lista la otra función. O sea, tenemos listo donde estábamos acá el flash. Noten, nuevamente, la gracia de este ejercicio es que estamos mezclando métodos algebraicos con métodos numéricos de simulación. ¿Ya? Eso es lo interesante del ejercicio. Entonces, una vez que tenemos el separador flash simulado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de nombre la solución, ¿ya? Y vamos a poner entonces, por ejemplo, que el X sería X5A, va a ser la solución en su primera posición, el X5B va a ser la solución en su segunda posición, el F5, perdón, el F4 va a ser X solución en la tercera posición, y el F5 va a ser la solución la cuarta. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahora vamos a utilizar esta misma nomenclatura para llegar a la purga, o al separador. ¿Ya? Ya. Y vamos a hacer exactamente lo Disculpe, mismo. profe, una observación. Dígame. Para efectos del problema, más adelante les pide de que es necesario, creo, saber las composiciones de la salida del tope. Sí. Así es. Entonces calculémosla al tiro, ya que estamos en esta. Dime, Sebastián. ¿Podría ver ahora el ex solución, por favor? Sí. Ahí está. Ok, gracias. Ya. Ok. Sí, Jorge, tienes razón. Entonces lo que podemos hacer acá, ya que estamos en esta, es de inmediato calcularla, o lo podríamos calcular una vez que converja, pero mejor hagámoslo de inmediato, tienes razón. Entonces nos piden calcular, la función beneficio tiene algo relacionado con el tope, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces lo que podemos hacer es calcularlo acá afuera. Entonces básicamente podemos copiar y pegar.
Podemos definir ahora afuera en el main. Podemos definir en el main el cálculo de la constante de equilibrio. Total tenemos A y tenemos B ahí arriba. Tenemos la TF y tenemos la PF. Y podemos entonces calcular los equilibrios y entonces tenemos I4A e I4B. Tenemos F4, tenemos F5 y tenemos todo el resto de las cosas. Entonces con eso tenemos completamente determinado lo que sale del separador flash. ¿Ya? Noten que aquí hay algo interesante, que cuando yo reemplazo, resuelvo el problema sin conocer las variables reemplazadas. Entonces si quiero conocerlas, resuelvo el problema primero, acá está con el Fsol, y una vez que tengo los resultados, obtengo esas variables que habían sido reemplazadas. ¿Ya? Es como un paso secuencial. Ok, y por último nos piden ahora la purga, y vamos a hacer una función algebraica, y esa función ahora la vamos a llamar purga-1, y va a entrar acá con las variables de decisión, en este caso no tenemos parámetros, ¿ya? Y vamos a salir con la solución. Y la solución en este caso sería el flujo 7, vamos a salir también con el flujo 6, si no me equivoco, veamos el diagrama de flujo. Flujo 6, como acá en la purga. Y vamos a salir con las composiciones que, bueno, son iguales, sin una purga. Entonces tendríamos X7A y X6A. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la entrada ahora de la purga? La entrada de la purga va a ser un vector de decisión UP que va a estar compuesto por las variables de decisión, o sea, las corrientes que ingresan y las definiciones de la purga, que serían en este caso el F5, el X5A y el eta de purga. Y ese eta de purga que ustedes ven ahí está definido arriba, voy a ir hacia arriba, en la línea de acá. Era una fracción de purga que yo medí para el splitter. Y ese valor es, ¿por qué puse 0,9? Porque me lo di inicialmente. Ya recuerden que esto es hacerlo para un eta fijo. Después lo vamos a cambiar. Entonces, una vez que tenemos la entrada de la función purga, la salida, vamos a ponerle entonces acá, la salida de la función purga debiese ser F7, F6, X7A y X6A. Y vamos entonces a llamar a la función con sus definidas variables de decisión. Y noten que acá nuevamente no ocupamos el Fsol porque vamos a hacer una resolución algebraica. Vamos a despejar. ¿Ya? Y ahora también observen que acá no vamos a obtener F7 porque estamos resolviendo el problema teorizado, por lo tanto lo que vamos a obtener es un GF7. Y no vamos a obtener el X7A, sino que vamos a obtener un GX7A. ¿Ya? O sea, la imagen del valor que yo medí de la corriente de teorización. Entonces guardamos. Voy a eliminar ahora el flash y voy a crear una nueva función. Vamos a ver lo que se ve así. Eso. Y en esta nueva función vamos a obtener como resultado, de hecho lo podemos copiar y pegar, esas 4 variables que son escalares, que también se podrían hacer, Sebastián, como un solo vector y luego ordenarlo en el main, también está bien eso. Y que tiene como variable de decisión la variable U-P. Voy a ponerle un N. Entonces hacemos la traducción que habíamos hecho antes, es decir, el F5 va a ser la posición 1 del vector UP, el X5A la posición 2, y el eta de purga va a ser la posición 3. Un problema acá. Guardamos, para que no se nos vaya, que no se vaya a perder. ¿Ya? Y a continuación lo que hacemos es despejar los balances, ¿no es cierto? ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Habíamos dicho que el GF7 es igual a 1 menos eta de purga por el F5.
que el F6 va a ser igual, cerrando los balances de materia, al F5 menos el GF7, balance de materia. Y el GX7A va a ser igual a el X5A y el X6A va a ser igual al X5. ¿Por qué? Porque en este caso es un separador, y ese separador lo que hace es mantener las composiciones, simplemente una división de flujo, por lo tanto las composiciones se mantienen. X5A me faltó. ¿Ya? Entonces noten porfa la diferencia ahora entre esta función que se llama purga, donde no salimos con f, sino que salimos con la solución, versus la función que acabamos esto hacer en el flash, donde necesitamos evaluar si es que la iteración es buena o no. Acá no vamos a iterar, vamos a encontrar directamente el valor. ¿Ya? Entonces ahora tengo la purga lista, que es la última función que me falta, y lo que hago es, nuevamente, ponemos el punto, el semáforo hasta donde me faltaba por llegar. En la vez anterior que evalué si estaba bien lo que estaba haciendo, y le doy run. Entonces antes de seguir, voy a preguntar, ¿necesitan ayuda en algo antes de seguir con la última simulación? ¿Estamos atrasados en algún punto? ¿Queremos ver otra función? Vale. Ok, entonces, tomando en cuenta que estamos bien, que ya somos capaces de simular hasta el flash, entonces vamos a seguir a la purga, vamos a darle un step in a la función purga, y vamos a evaluar. ¿Es el F5 el valor que yo quería que debiese aparecer ahí porque era la solución de la anterior? Sí. ¿Ese valor es el X5 que habíamos encontrado en la solución? Sí. ¿Es el eta de purga 0,9? Sí. Ok. Entonces, dicho eso, GF7 es un 10% del valor anterior. Así es. El F6 es el 90%, claro. Y las composiciones se mantienen. A continuación, evaluamos en el main si es que los valores son sacados de manera correcta, en el mismo orden en el cual fueron ingresados, y como son correctos, entonces terminé. Terminé mi simulación en lazo abierto, o sea, sin el reciclo. La purga está lista. Y como la purga está lista, nos ganamos un premio, y ese premio, ¿cómo lo vamos a enmarcar? Lo vamos a enmarcar con un save as. Lo vamos a enmarcar con un save as, donde este main le vamos a llamar sin reciclo, porque ya llegamos a una condición en la cual ya pudimos resolver un primer diagrama de procesos. ¿Ya? Y este main sin reciclo lo vamos a guardar y lo vamos a dejar disponible por si acaso me llego a equivocar en lo que voy a hacer a continuación. ¿Ya? Entonces voy a abrir de nuevo el main que ya lo había guardado como el sin reciclo. Lo único que hice fue cambiarle el nombre. O sea, el main y el main sin reciclo son iguales. Y voy a seguir trabajando con este archivo que está acá. ¿Ya? ¿No me siguen? Sí. Ya. Sí. Sebastián, ¿tú habías levantado la mano? Ah, no, es que no la bajé antes, mi error. Ya, no pasa nada. Ya, listo. Entonces continuamos. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, hagamos la iteración de punto fijo manualmente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaba el iterador inicial que nos dimos nosotros? La variable de iterarización estaba ahí. Nosotros nos dimos ese iterador inicial, el F7 y el XA7. Ya, lo vamos a dejar acá marcado porque después lo vamos a cambiar. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ahora definir el vector de comparación, para ver si es que llegamos a una solución o no. Entonces, como
resolvimos el sistema sin reciclo, entonces ahora vamos a poner acá, por ejemplo, un comentario que diga end sin reciclo. Terminamos el sin reciclo. Entonces a continuación vamos a definir un vector de comparación. ¿Ya? Y acá, en el vector de comparación, o en el, como quieran llamarlo ustedes, Jorge me hacía una pregunta en relación a las tolerancias y cómo esto se implementaba para evaluar si es que convergía luego a la ecuación de punto fijo. Yo le decía que la comparación que nosotros vamos a hacer, lo que tenemos que identificar es si es que el F7 y el GF7 son iguales, o no, o tienen una diferencia mínima. Entonces les propongo lo siguiente, yo voy a hacer una comparación del F7, y voy a hacer otra comparación del X7. Voy a hacer dos distintas, porque tenemos que asegurarnos de que las dos cosas converjan, tanto el F7 como la composición. Entonces voy a definir que la comparación del F7 va a ser la diferencia entre el F7 que medí y el valor del GF7. Y la comparación del X7A va a ser el X7A que medí ahí arriba, en la teorización, ese 0,5, menos el GX7A. ¿Ok? Y finalmente voy a decir que la comparación global va a ser igual a la norma del vector que se compone por, vamos a poner un corchete cuadrado, la comparación del F7 y la comparación del X7A. ¿Ya? ¿Por qué lo hice así? Porque yo definí dos escalares y las normas son para vectores. Entonces, un escalar sobre otro escalar genera un vector. Y como yo identifico que hay un vector porque lo puse con entre corchetes. Entonces, voy a avanzar hasta la comparación, o sea, después de haber resuelto el sistema sin reciclo, y vamos a ver qué tan distinto es lo que yo quería, lo que yo obtuve respecto a lo que yo pensé que iba a obtener. Entonces vamos, por ejemplo, a la comparación de F7, vea que la diferencia es ese valor, 0,0015. Eso es gramos mol partido por segundo. Y la comparación del X7 es 0,14. Claro, porque nosotros nos habíamos dicho que era 0,5 y realmente era 0,64. O sea, la diferencia entre eso es la comparación de los dos. Y la norma, que representaría la distancia como ponderada de ambos comparaciones, me da un valor de 0,1405. ¿Ya? Si observan, ese valor 0,1405 es casi igual, de hecho es igual a la comparación del X7. ¿Por qué es eso? Porque el orden de magnitud del F7 es mucho menor, son dos órdenes de magnitud que el X7A. ¿Y eso qué significa? Que la norma se parece mucho al cateto más grande, que eso lo vimos también en la clase pasada, cuando hubo una pregunta ahí que estuvimos conversando. Y cuando nosotros teníamos ese problema, lo que yo les decía que podíamos hacer era adimensionalizar. Y en este caso, ¿cómo podemos adimensionalizar? Haciendo una comparación, pero en vez de haciendo una comparación de diferencia, haciendo una comparación en tanto por uno. Por ejemplo, en tanto por uno con respecto al valor que nos dimos inicialmente. Entonces esa comparación va a ser la diferencia partido por el valor que obtuve. De esa forma entonces puedo definirla que es como una especie de distancia porcentual respecto al valor que yo medí. Entonces la comparación de X7A, en vez de ser la diferencia simplemente de las dos, es esa dividido por el valor que yo medí. Eso ¿Profe? es, dígame. ¿No puede ser con respecto al valor que yo obtuve o tiene que ser necesariamente con el valor que yo me di? No, también puede ser con el valor que tú obtuviste. ¿Ya? Y Ya. de hecho aquí hay, y es un tema súper importante también, Jorge, porque si yo me doy con el valor F7 que obtuve, aquí me va a aparecer una indeterminación. Porque yo inicialmente medí un iterador inicial que era 0. Entonces me va a quedar algo dividido por 0. Entonces, hay dos opciones para esto. Por ejemplo, dividirlo por el valor que yo obtuve, ¿sí?
que es la distancia partido por el valor que yo obtuve luego de simular, o en su defecto partir con un iterador distinto de 0. Y también funcionaría. ¿Okay? Lo vamos a dejar, como dice Jorge, dividido por el valor que yo obtuve, por el G7A. Entonces vamos a guardar, y vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué dice ahora? Que la comparación es un 100%, que es lógico. Va a ser un 100% porque era 0, tengo un valor así de grande. Y que la comparación respecto a este valor es un 21% de distancia. Y la comparación ponderada de los dos variables es un 100,2%. ¿Ya? Entonces podemos trabajar de esta forma y ya sabemos ya que tenemos un error muy serio en el valor del iterador inicial, porque nos dimos que era 0 y realmente este valor era 0,0015. Dime, Sebastián. Creo que en el caso del comp F7 tenemos que usar el que obtuvimos porque el F7 que nos dimos al principio era 0, por lo que queda ahí, está infinito el comp. Así es. Estamos de acuerdo. Pero podemos hacer algo. Podemos iterar nosotros de manera manual, porque si observan, cuando lo hicimos la primera vez, el valor que obtuve era 0,0015. Entonces lo que podría decir es, voy a olvidarme de que me di ese valor 0 y ahora me voy a dar 0.0015. Nos disfrazamos de while, de hecho, de un ciclo de la simulación. Y en vez de ponernos el valor 0,5, nos vamos a poner el valor que obtuvimos, que es 0,6405. Poner acá 0,6405. Vamos a salir del debug, guardamos, y volvemos a resolver el problema. ¿Y ahora la comparación cambió? Ahora el F7 que medí era ese valor 0,015 y el valor que obtuve era 0,015, 0,6405, 0,6405. O sea, la comparación en este caso es del orden del 1,3%. No, del 0,13%. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de esta forma, con estas comparaciones en tanto por uno, lo que hacemos es que definimos una tolerancia, vamos a iterar hasta una determinada tolerancia que tiene un sentido, que es que la diferencia porcentual sea menor a un determinado valor. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que sobre esto vamos a generar el bucle iterativo para resolver el problema con la variable hasta que el sistema converja. ¿Ok? O sea, ¿tienen dudas? ¿Estamos claros y claras? Ok, vamos a decir sí, estamos claros. Sí. Sí. Mani. Ya. Sí, pues, estamos todos en esta. Ya, ok. Entonces, hagamos ahora la convergencia al reciclo. Entonces, ¿cómo evaluamos de que el sistema esté convergiendo? ¿Qué necesitamos? Un while. Un while, ¿no es cierto? ¿Por qué un while y no un for? Porque la condición de parada se cumple dentro del reciclo, no fuera. ¿Y qué se tiene que cumplir? Que la comparación tiene que ser mayor a una tolerancia para que ingrese. Y al mismo tiempo se tiene que cumplir que el número de iteraciones sea menor o igual a un número de iteraciones máxima. Entonces, ¿dónde terminaría el while? Terminaría después de hacer la comparación. Acá tendríamos nuestro end, que estaría para el while. Entonces, este ciclo, este bucle que nos va a permitir converger, requiere de primero condiciones iniciales para que ingrese el sistema. Entonces, inicialmente vamos a tener que darnos una variable de comparación, una tolerancia, un iter y un iter max, porque de lo contrario me va a decir no puedo entrar porque estas variables no están definidas. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a definir una variable comp, que va a ser una variable dummy, que es una variable que no tiene sentido y lo único que hace es que entremos la primera vez. Y esa variable, la única condición que tiene que cumplir es que tiene que ser mayor que la tolerancia. Entonces vamos a definir que la tolerancia va a ser de
tanto por 1 estábamos trabajando, entonces lo vamos a decir que sea menor al 0,1%, por lo tanto sería la tolerancia 1 exponente menos 4. O sea, claro, 0,01%, vamos a definirlo. El número de iteraciones vamos a decir que es 1 porque es la primera, y el número de iteraciones máxima es, por ejemplo, 100. Entonces son las variables de convergencia. Aquí entra el while. ¿Ya? Entonces estas variables de convergencia las definí acá. Tengo la tolerancia, es 1 por 10 a la menos 4, el iter es 1, iter max es 100, y la comparación es 1, por lo tanto esto va a entrar. Hacemos los cálculos de rigor, calculamos la comparación, y si la comparación es menor a la tolerancia, o el iter es menor al iter max, o mayor al iter max, voy a salir. Entonces necesito actualizar el número de iteraciones, y si tenemos la suerte vamos a converger, y si es que no tenemos la suerte de converger, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar. ¿Y cómo vamos a actualizar? Por ejemplo, diciendo que el F7, o sea, el valor F7, que es el valor que ingresa. ¿A dónde ingresa? Acá, al mixer, donde está el UM. Va a ser igual al GF7. Entonces vamos a poner un método de sustitución directa. Y el X7, ¿dónde está el X7? Perdón, el X7A. ¿Que dónde está el X7A? Está con las variables de decisión del mixer. Acá. Va a ser igual al GX7A. Entonces acá tenemos el update, que sería el método de sustitución directa. Si queremos ponerle un método suavizado, de acuerdo a lo que se acuerdan que alguna vez conversamos en relación a que de repente estos sistemas no convergen, ustedes se pueden dar un omega, un valor que va entre 0 y 1, por ejemplo 0.75, yo les decía, un número ahí de compromiso, que dice básicamente que le creo un 75% al valor que obtuve. Podría ser entonces en ese caso omega por GF7 más 1 menos omega por el F7 anterior, antes de hacer el update, y en este caso sería omega por GX7A más 1 menos omega por el GX7A. Y en ese caso sería el método de sustitución directa, pero suavizado. Ok. Entonces, hasta aquí. Necesitamos un momento para entender esto. ¿Necesitamos un momento para preguntar? ¿O estamos claros con lo que estamos haciendo? Porque esto lo que va a definir es el reciclo, básicamente. Aquí vamos a resolver el problema completo. ¿Estamos? Voy a pensar que sí. Ya, lo que voy a hacer para que veamos solamente una evaluación es que voy a calcular cómo el sistema va convergiendo, y para eso entonces voy a definir simplemente una comparación vector, que va a ser un vector de ceros, de un tamaño itermax, 1, simplemente para guardar los valores, para ir viendo cómo el sistema va convergiendo. Después lo voy a comentar. Y voy a decir entonces que antes del siguiente iteración, el vector de comparación en la posición iter es igual a el comp. Comp v, ahí está. O sea, básicamente para ir guardando en cada iteración, y después lo que voy a hacer es que voy a plotear. Voy a plotear en el eje X desde la posición iter, de la posición 1, perdón, de 1 en 1 hasta iter, menos 1, porque aquí vamos a ponerle con un iter más 1, coma, y en el eje Y voy a poner el comp-b
que vaya desde 1 hasta iter menos 1. O sea, simplemente voy a graficar, a ver cómo esto va a converger. Ok, entonces, había quedado antes en la comparación. Profesor, disculpe. Dígame. Es que en la línea 109 tiene un GX7A extra. Yes. Eso. Ya, gracias. Toda la razón. Y creo que también tengo un... No, está bien. Se me va con... me falta acá un paréntesis, un corchete. Ahí sí. Ya. Ok, entonces estamos listos, entiendo, para hacer la simulación. Entonces voy a llegar hasta la comparación. La comparación habíamos dicho que era 0,013, y esto ya lo habíamos hecho y estaba resuelto. La tolerancia que yo me había dado era del pi elevado a menos 4, la comparación es 0,013, el íter es 1, así que entramos. El vector de comparación lo guardo, la primera comparación, avanzo, actualizo, y a continuación ingreso nuevamente, me devuelvo porque no se cumple todavía esta condición, y el íter sigue siendo menor al íter max, y entonces lo resuelvo nuevamente, voy a poner continuo hasta acá. Ahora la comparación es 0,03, todavía nos falta una iteración más, actualizo, resuelvo de nuevo, y ahí ya llegamos a solución. Y me salió un error porque... No creo que me equivoqué yo. Un momento. Creo que estamos. Ahí estamos. Y ahí está, y así el sistema convergió en 3 iteraciones. Y obtuvimos que el F7 era un valor ahí que 0,015, los valores que están ahí. ¿Ya? Preguntas. ¿Les convergió el flowchart con reciclo? Nos quedamos pegados en algún lugar, no entendemos el update. ¿Por qué el update va acá y no va más arriba? ¿Estamos claros? Dígame, Sebastián. ¿Qué valores finales dieron? Que algo, creo que hay corrieron pasos. Veamos. ¿Qué quieres saber? ¿Qué valores de qué? La cantidad de iteraciones finales, ¿cuánto fue? Del F7, Por favor. 0,0015. ¿Y el X7A? Déjame buscarlo. Aquí está. 0,6405. ¿Y cuáles fueron los finales? Esos son los finales, entonces. Sí, eso es el final. Entonces fueron los primeros que sacamos. Sí, o sea que ahí lo que hicimos fue afinar la búsqueda. Porque este sistema converge súper rápido. ¿Ya? Porque yo aparte me di un buen iterador inicial acá. Mira, si me hubiese dado otro, por ejemplo 0,2 o 0,3, número, y esto hubiese dejado en 0,5 como variable de arización, entonces hubiese convergido, pero en 8 iteraciones. ¿Y cómo quedó el gráfico? El inicial, cuando se partió con el 0015. En 3 iteraciones convergió. Mira. Esta es la norma de la comparación. Entonces en 3 iteraciones llegué al resultado, que era menor a 0,1 por 10 elevado a menos 4. ¿Podría ver la última parte, por favor? Sí. Lo que hice en esa figura, Sebastián, fue simplemente calcular el valor de la, ¿cómo se llama esto? De la norma. Es que a mí me converge en una sola línea, en una sola iteración. Dependiendo de la tolerancia, ¿qué tolerancia te diste?
También puse el 0, 1 a la menos 4. Ya, ¿y el omega que te diste era 0,75? ¿Era 1 o no te diste ningún omega? Ah, no me dio mega. Ya, por eso sí es que el tema es súper, converge bien. Ok, gracias. Ya. Ok, entonces estamos casi listos. Tenemos la parte de la simulación con el reciclo, ¿ya? Y por lo tanto, nuevamente lo que hacemos acá es un save as, porque nos ganamos otra estrella, y en este caso el main ahora es CR, con reciclo. Entonces ahora tenemos ese código que ya resuelve el diagrama de procesos con reciclo. Abrimos nuevamente el archivo de trabajo, que es el main. Y ahora lo que nos falta hacer es la última parte que corresponde a cambiar el eta. ¿Ok? Entonces, esto funciona, esto resuelve para lo que está dentro del while es la ecuación de punto fijo hasta que encontrar solución. Entonces le vamos a cerrar. Aquí está todo el flowchart sin reciclo, en ese while. Ustedes también lo pueden hacer, si le dan más, se abre todo lo que hay adentro, y no nos interesa ahora porque queremos seguir trabajando con ahora las variables de, vamos a trabajar ahora, pero cambiando el valor del eta. ¿Ya? Entonces, fíjense dónde aparece el eta, de el eta-p. Dentro del while está en la purga, acá, el eta p. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es, manteniendo la misma estructura, el mismo sin reciclo, todo exactamente lo mismo, cambiar sobre el eta p para los distintos valores de eta que vamos a probar. ¿Ya? Dentro de estos, por ejemplo, el 0.9. Entonces, ¿qué haríamos? El enunciado del problema, que lo voy a abrir para que lo tengan, para que lo revisemos, dice que la fracción de purga se mueve entre 0,1 y 1. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a definir que la fracción de purga, pero ahora va a ser una fracción de purga vector, va a moverse entre 0.1, de 0,1 en 0,1 hasta 1. ¿Ya? Implicando la fracción de purga 1 que no hay reciclo. ¿Ya? Y noten que ahí vamos a tener un problema porque se nos va a indeterminar, porque hay que dar un valor dividido por 0 en el while. Entonces lo voy a dejar, en vez de hasta 0,1, lo voy a dejar hasta 0.9, para que no se nos indetermine. Entonces esto es vector de fracciones de purga. Y entonces, ¿qué queremos hacer nosotros ahora? Queremos resolver para distintos valores de eta de purga todo lo que hay acá abajo. Entonces, para eso vamos a definir cuántas veces queremos resolverlo. Un n, que sería la longitud del vector eta de purga, que va a ser el número de veces que vamos a resolver esto. El flowchart. Y a continuación vamos a decir que vamos a resolverlo para un valor j. No le voy a poner i porque i aparece dentro del while. Ahí hay un for. Voy a cambiar el índice, voy a ponerle j. Desde 1 hasta n. Y entonces, cada vez que entre al for, el eta de purga, en vez de ser 0,9, vamos a poner que es el eta p vector en la posición j. Y como ahora esto tiene un número, todo para abajo es lo mismo. Dentro del while es todo lo mismo, todo lo mismo, hasta llegar al end del while, y luego vamos a poner el end del ciclo for. Ese era el for i, el subíndice i, que por eso no lo puedo usar de nuevo. Entonces cierro el while, no nos interesa ahora. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver para distintos etas. Y aquí hay un tema relevante. ¿Por qué fuera del while está esta definición de las variables de convergencia, pero está dentro del for? Porque cada vez que actualizamos el valor de eta, tenemos que
resetear el valor de comp y el valor del iter, porque de lo contrario seguiríamos con el valor anterior para un eta distinto. Entonces, por eso tiene que quedar dentro del for y afuera del while. La definición de el vector comparación y del vector, iter, ¿ya? Para que se resetee cada vez que cambio de valor de fracción de purga. ¿Ya? Y por último, aquí vamos a hacerlo todo de inmediato. Tenemos que evaluar un beneficio. Ese era el objetivo, de hecho. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir el vector beneficio como un vector que se va a ir rellenando con distintos valores de beneficio para cada valor de eta, y ese valor, vector beneficio, va a tener una columna y n filas. Entonces va a ser n,1. Este es vector de beneficio. ¿Ok? Y entonces, cada vez que termine el while, y antes de que comience el siguiente for, vamos a calcular el valor del beneficio. ¿En qué posición? En la posición j-ésima. Porque el for representa el movimiento dentro del eta de purga vector, y por lo tanto eso tiene su imagen en el vector beneficio. Y básicamente el vector beneficio, vamos a sacar de acá, sería 0,5 por el flujo másico de la corriente 4. O sea, sería 0,5 por el flujo másico de la corriente 4, que sería F4 por el peso molecular. ¿Qué más necesitamos? La composición. La composición. ¿De qué era la composición? De por qué dice que es el flujo másico de B en la corriente 4. Toda la razón, Jorge. Entonces acá le ponemos multiplicado por el flujo de B, y eso es el X4B. ¿No estaba como I? Tiene toda la razón. Gracias. ¿Y por qué? ¿Y de dónde saqué ese I4B? Porque está dentro del while. ¿Y cómo me aseguro que sea el que cumple la condición? Porque está fuera del while. Entonces yo sé que ese es el valor que cierra el reciclo para un eta determinado. Menos 0,1 por SF7, que es el flujo volumétrico del reciclo, en litros por segundo. Entonces vamos a poner acá. Menos el F7 volumétrico, que lo vamos a calcular de inmediato, multiplicado por, hay unos términos, 500 menos T4. 0,1 por 500 menos, y el T4 representa la temperatura del flash. Está acá. Y finalmente tenemos menos 10 elevado a menos 5 por el volumen del reactor. 1 exponente menos 5 por el VR. Ok, y entonces necesitamos, antes de hacer correr esto, definir el flujo volumétrico en 7. Por PM partido en Rho. ¿Qué es? ¿Cuánto es? El flujo de 7 por PM partido en Rho. Gracias. Este es el flujo volumétrico del reciclo. Y por último, ahí está entonces la función beneficio, la variable beneficio, que era lo que queríamos. Y ahora sí, vamos a ponerle una figura 2, que va a ser la solución a nuestro problema, y vamos a plotear en el eje X el eta de purga vector, y en el eje Y el beneficio. Ok, y vamos a ponerle ahí algunas especificaciones. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos que sea negro con raya y con marcadores circulares, y que tenga un line weight. Creo que es weight. Line weight de tamaño 2. Y aparte, en la figura 1, que yo la escribí ahí, le voy a poner un hold on.
¿Por qué le voy a poner un hold on? Porque quiero que me vaya guardando cómo va convergiendo para cada eta. Entonces vamos a poner que va a ser como una línea azul y un marcador redondo. Ya. Y eso es todo. Entonces vamos a hacerlo correr ahora. Vamos a guardar, por supuesto. Y vamos a hacerlo correr esto hasta aquello que cambié. O sea, hasta el eta de purga. Entonces le damos run. Entonces primero, veamos. El eta de purga vector es un vector de 9 elementos que va de 0,1 a 0,9. Sí. El resto n es un valor 9 porque representa el número de veces que voy a resolver. Y el beneficio es un vector de 9 elementos. Bien. Entro al for y el eta p ahora es 0,1. Y como el valor de eta p es 0,1 y el resto de los valores son iguales a lo que ya habíamos hecho, todo lo que está adentro, incluido lo que está dentro del while, tiene variables que están definidas y por lo tanto es de esperar que se resuelva. Porque esa es la idea de hacerlo de manera como paso a paso. Entonces voy a pasar directamente hasta la definición del beneficio. Fíjense cómo convergió ahora en 12 iteraciones para el primer eta. Calculo el flujo volumétrico y con el flujo volumétrico ahora calculo el beneficio. Ese valor que está ahí. ¿Ok? Y es un valor que convergió, no es un valor bueno, es lo que hay. Y básicamente lo que hacemos ahora es darle step. Entonces vamos a volver porque J ahora vale 2 y teníamos que llegar hasta 9. Ahora el eta p vale 0,2 y por lo tanto de ahí en adelante puedo hacerlo en continuo. La segunda vez convergió casi de la misma forma. Obtenemos un beneficio que es menos negativo y ya sé que, bueno, básicamente yo puedo hacer esto iterativamente, entonces le saco los breakpoints y ahora voy a avanzar hasta la figura directamente. Ahí va convergiendo, tenemos todos los beneficios y entonces ahora oh, me dio un error y el error es este que está acá, que es la sintaxis de este comando. Creo que es así. Vamos a evaluar. No, tampoco. El 6 puede ser. Ya. El tamaño de la letra. Creo que era así. Pero lo veo de inmediato. Por mientras que estoy intentando resolver el tema de forma. Preguntas. ¿Tienen dudas? Porque acabamos de resolver el problema, en definitiva. ¿Nos queda claro cómo se resuelve un sistema con reciclo y hacer un análisis de sensibilidad paramétrica? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. With, era with, W-I-D-T-H. With, ahí sí. Y aquí está el resultado, es Evaluate Selection. Ahí sí. Básicamente esa es la figura que esperábamos obtener, donde tenemos que para reciclos altos tenemos un beneficio que es malo y para reciclos bajos, o sea, para purgas altas, tenemos un beneficio que es mejor. ¿Y por qué es eso? Básicamente porque este costo es muy elevado. Pero el costo de bombear el reciclo, que es el segundo término de la función beneficio, es muy grande en comparación a lo que puedo relacionar con el precio de venta del compuesto B que sale por la corriente 4. ¿Vale? O sea, no, en este caso no me compensa recuperar producto por el reciclo, ya que voy a tener que gastar mucho en bombear este flujo. Con esto terminamos el ejercicio.
¿ya? Les voy a subir nuevamente el archivo completo, junto con el video, junto con la resolución, porque este es un certamen, entonces les voy a enviar también la pauta de resolución del certamen, de tal forma de que tengan material complementario para volver a revisar esto, ¿ya? Este ejemplo que está acá es un ejemplo nuevamente del certamen, y si es que tienen dudas o quieren revisar otro, escríbanme. Si tienen dudas con este o con el ejemplo anterior del convertidor catalítico, escríbanme, pídanme una cita por Zoom. De lo contrario, nos vemos el próximo viernes para revisar dudas puntuales antes del certamen, bueno, de la evaluación. ¿Vale? De Sebastián, dime. ¿Puedo ver la definición del vector beneficio, por favor? Sí, ahí está. No, el de arriba. Cuando sí son ceros. Yes. Qué raro, qué raro, qué raro. ¿Puede bajar, por favor? Sí, claro. ¿Qué te pasa? Es que cuando me dio la gráfica me dio un valor y luego puros ceros en el J. Ah. ¿Y el for lo hiciste desde J igual 1 hasta N? Otra vez esos problemas. ¿Qué cosa? Que puso una coma en vez de 2 puntos. Ah, vale. Sí, ahí está bien. Gracias. Perfecto. Ya. Les mando esto, revisen, si es que tienen dudas, vuelvan a ver el video. Si tienen dudas, escríbanme. Y si es que necesitan algo más puntual, nos juntamos por Zoom de manera personalizada y podemos ver sus problemas sin ningún problema, ¿vale? Ok, gracias, Dale. profe. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Adiós, gracias. Dale.